buenas noches a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están con nosotros desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Yo soy Sarat Arias y le doy gracias al Señor porque una vez más a través del internet puedo estar con ustedes donde quiera que se encuentren. Esta es la segunda noche de la serie Jesús en mi casa con el pastor Andrés Portes. Iniciamos ayer 3, ¿verdad? Hasta el día 7 estamos cada noche con ustedes. Y recuerde, usted tiene una misión que cumplir. ¿Y cuál es la misión? Predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cómo usted la va a hacer? A través de un clic, usted va a compartir el enlace de esta programación con todos sus contactos. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Van a integrarse, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, ya sea por YouTube, a ver la programación. Esta programación también queda grabada. Usted puede buscarla luego y puede seguirla compartiendo. Pero de igual manera, usted puede visitar la página lavozdelconsolador.org. Y en esa página, que es del Pastor Portes, ahí usted puede encontrar sermones, puede descargar libros, todo totalmente gratis. Como les digo, el evangelismo no está en pandemia porque las redes están abiertas y tenemos que usarla para predicar el evangelio. Pero de igual manera, yo le invito a visitar las páginas donde usted puede encontrar la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue. De igual manera, la plataforma de audio de su preferencia. Estamos en más de 38 plataformas. Usted busca Iglesia Adventista Gascue con Z y ahí usted puede descargar los audios tanto de devocionales como de sermones, incluyendo los sermones del Pastor Portes, descargarlo gratis, compartirlo gratis y escucharlo gratis. Usted siempre recuerde eso, el evangelismo no está en pandemia y nosotros tenemos que ser un motivo de bendición para otros. Vamos a leer ahora lo que es nuestra lectura bíblica de esta semana, que está en el libro de San Juan, capítulo 4, los versículos 4 y 5. Como siempre le digo, busque su Biblia física, su Biblia digital, como la que yo estoy usando en este momento, que de hecho quiero decirle que usted puede descargar su app de la Biblia en el dispositivo de su preferencia. Y cuando usted descarga la app, hay diferentes versiones de la Biblia y en distintos idiomas. El que usted quiera, usted puede elegir. Igual también puede elegir la parte de notificaciones activadas y así le va a recordar que usted tiene que leer la Biblia cada día. Recuerde, hoy en día tenemos más medios de lo que nos podemos imaginar para estar conectados con el mundo. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, pero también para nosotros nutrirnos de manera espiritual. Leamos en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5, que nos dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Quiero invitarle en este momento para que oremos, para que el Señor dirija la programación de esta noche como lo ha estado haciendo. Oremos. Padre eterno, Padre bondadoso, Padre maravilloso, que mora en las alturas de los cielos, sea una vez más, Señor, alabado, glorificado y enaltecido su nombre. Le damos las gracias, Señor, por la bendición que nos otorga de tener la vida, porque es una nueva oportunidad, Señor, de tener un encuentro especial con usted, de cada día crecer espiritualmente. Oh Dios, pedimos que usted bendiga en gran manera la programación de esta noche, que usted prepare nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje que nos trae. Que usted bendiga cada persona que está conectada en esta programación, cada persona que lo verá en diferido, oh Dios. Usted conoce los corazones de ellos, usted conoce las necesidades espirituales, emocionales, materiales. Súplale conforme a su santa y divina voluntad, oh Dios, y en el tiempo suyo que es perfecto. Oh Señor, que el Espíritu Santo ponga palabra de vida, de paz y esperanza en los labios del Pastor Portes esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues ahora vamos a deleitarnos con una música especial y cuando esta música termine, entonces vamos a tener nuestro himno tema y luego entrará el Pastor Portes con el tema de la noche. Recuerde que en esta ocasión estamos con el Nuevo Testamento. Dios le bendiga.
Abro mis ojos al despertar y al ver el horizonte, verdes praderas adornan ya tu creación. El suave olor de la flor del campo y de las aves al oír el canto, al volar sobre el imponente azul del mar. Hoy puedo deleitarme en tu perfección, sentir que hablas a mi corazón. La estabilidad silenciosa de la tierra en tu mano está, pues mantienes los cielos y los mares siempre en su lugar. Hoy alabo tu nombre, creador de todo lo que puedo ver, y aún lo que no veo, Jesús, lo hiciste también. El viento sopla por doquier, corre al ritmo de la mies, el sonido del riachuelo en las rocas. Brilla el sol en su esplendor, mas tu gloria es mayor. Me has mostrado tu amor en la creación. Hoy puedo deleitarme en tu perfección, sentir que hablas a mi corazón. La estabilidad silenciosa de la tierra en tu mano está, pues mantienes los cielos y los mares siempre en su lugar. Hoy alabo tu nombre, creador de todo lo que puedo ver, y aún lo que no veo, Jesús, lo hiciste también. Hoy alabo tu nombre, creador de todo lo que puedo ver. Siempre, Jesús, lo hiciste también. Lo hiciste también. Lo hiciste también. Lo hiciste también. Jesús, Jesús, lo hiciste también. Soy flaqueza.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Juan capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y le era necesario pasar por Samaria. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Padre Santo, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas del Espíritu. Diríjanos, Señor, ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa, la segunda parte de la serie que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Ya hablamos de Zaqueo y ahora estamos hablando de la samaritana, la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Samaritanos y judíos no se llevaban de ninguna manera, por su historia pasada. Estamos trabajando con Jesús hablando con la samaritana en el pozo de Jacob. Hablamos de cómo el Señor le explica a la samaritana cuáles son los adoradores que Dios pide, que Dios requiere. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy tenemos que trabajar en el capítulo 4, el versículo 19, donde la samaritana hace una declaración y la Biblia la confirma. Dice el versículo 19, San Juan capítulo 4, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando estudiamos quién es un profeta, descubrimos por lo menos 3 perfiles que se ven en los profetas. Número 1, el profeta es un mensajero de Dios, habla en nombre de Dios. Número 2, el profeta anuncia eventos futuros y se cumplen. Y número 3, cuando nos detenemos a estudiar a un profeta, vemos que muchos profetas hicieron milagros y maravillas. Si aplicamos estos 3 valores al Señor Jesús, descubrimos que efectivamente Cristo vino y habló en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Era el mensajero de Dios, el enviado de Dios. Número 2, el Señor Jesús profetizó y todas las profecías se cumplieron. Solo nos falta que vengan las nubes de los cielos. Y número 3, el Señor Jesús hizo milagros y maravillas. Por ejemplo, veamos a manera de introducción. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos claramente cómo se explica, cómo se nos presenta la verdad de Jesús como mensajero de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús hablando en nombre de Dios, Dios hablando a través de Jesús. Número 2, el Señor Jesús anunciando eventos futuros, eventos que se cumplieron. Por ejemplo, Jesús habló de su muerte y resurrección, San Mateo capítulo 17, versículo 22, versículo 23, San Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Jesús anunció
su muerte y su resurrección, y efectivamente, como Él lo anunció, se cumplió. Número 2, la negación de Pedro. San Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. El Señor le dijo a Pedro que lo negaría, y así ocurrió efectivamente. Otra profecía, la traición de Judas. San Mateo capítulo 26, versículo 20 al 25. El Señor anunció que uno de ellos le vendería, y efectivamente Judas le vendió. Y habló específicamente de Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo el Señor Jesús. ¿No os elegí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes el diablo? Palabras directas y claras del Señor Jesús. El Señor Jesús habló de la persecución a sus discípulos. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 4 y versículo 33, y en San Mateo se anuncia una y otra vez cómo perseguirían a los discípulos, y todo eso ya se cumplió. La llegada del Espíritu Santo, otra profecía de Jesús. San Juan capítulo 16, versículo 17 al 15, San Lucas capítulo 24, Hechos capítulo 1, el cumplimiento del anuncio de la llegada, la venida del Espíritu Santo. La destrucción del templo, San Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces pasa a darle las señales de su segunda venida, y vemos que todo se ha cumplido. El profeta realiza milagros. Cuando leemos San Mateo capítulo 8 y capítulo 9, encontramos toda una serie de milagros, un set de 3 series de milagros de 3 milagros. 3 milagros, una actividad evangelística. 3 milagros, otra actividad evangelística. 3 milagros, otra actividad evangelística, para poner una muestra. De manera que, según estos 3 perfiles, o estos 3 valores, el Señor Jesús habló en nombre del Señor. El Señor Jesús anunció eventos que se cumplieron en el futuro. Y número 3, el Señor Jesús realizó milagros. Ahora, vamos a la evidencia interna, vamos a ver qué dice la Biblia con relación a Jesús como profeta. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen los Evangelios? ¿Qué dice Pablo? ¿Era Jesús un profeta? Veamos el testimonio de la gente. Cuando vamos a la Biblia, leemos en San Mateo capítulo 21, versículo 10 y versículo 11, una declaración interesante y categórica. San Mateo capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. Lo que la Biblia dice, lo que Dios nos dice a través de su palabra. El método bíblico gramático descriptivo parte de la Biblia, trabaja con la Biblia y regresa a la Biblia. Dice San Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente lo anuncia como profeta. Aquel día, aquella mañana de su entrada triunfal en Jerusalén. El profeta, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor Jesús es nada más y nada menos que el profeta de Galilea. Cuando seguimos buscando más evidencias, en el versículo 46 de San Mateo capítulo 21 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El pueblo, la Amhar, la gente común, la gente de la tierra, la población, estaban claros en que Cristo es profeta. Cristo es el profeta que se había anunciado
por boca de Moisés. Me parece que tú eres profeta, dijo la mujer samaritana. Y entre todos los profetas, el mayor de todos es el Señor Jesús. El Señor Jesús, profeta, sacerdote y rey. Uno de sus tres perfiles fundamentales cuando viene a la tierra. Veamos un poco más. La Biblia es maravillosa. San Marcos capítulo 6, versículo 15. ¿Por qué hacemos tanto uso de la palabra? ¿Por qué leemos tanto la Biblia? ¿Cuál es el secreto que hay detrás de tantas citas bíblicas? La única manera de mantenerse firme es a través de la fe en lo que Dios ha dicho, fe en lo que Dios ha provisto, fe en lo que Dios ha prometido. Pero la única manera bíblica de producir ese tipo de fe es la Biblia. Sin la Biblia no se produce la fe bíblica. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted escucha la Biblia, piensa en la Biblia, medita en la Biblia, habla de la Biblia, predica la Biblia, se llena de la Biblia, entonces el Santo Espíritu lo llena de la fe bíblica, la fe salvadora. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor, el creador, el que inventó la fe. La fe es una experiencia con Dios. La fe es el resultado de nuestra relación con Dios. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por fe. A Jehová, conocía a Dios, se relacionaba con Dios, participaba con Dios, levantaba donde quiera que llevaba un altar para adorar a Dios. Y la experiencia fue tan grande, la experiencia fue tan profunda, la experiencia fue tan práctica que Dios vino a su casa y habló con él, y habló con su esposa y comió en su casa. Una relación íntima y estrecha con Dios. La fe. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales y milagros que he hecho? Preguntó Dios. Número 14:11. ¿Hasta cuándo no me han de creer? He hecho todos esos milagros y maravillas para que crean. De manera que Dios actúa, produce el evento, el hecho, el acontecimiento y espera que nosotros le creamos. La Biblia relata, nos presenta la historia de Dios con los hombres. No es la historia de los hombres con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. De manera que es fundamental para tener fe llenarse de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no nos llenamos de la Biblia, si no nos saturamos de la palabra, estaremos fuera del plan y el proyecto y el propósito divino. Jesús se sometió a la Biblia, anunció su palabra, fue el vocero de Dios. Todo lo enfocó en la palabra de Dios. Escrito está en la Escritura, escrito está. Esas fueron sus palabras, ese fue el enfoque de su vida. Y hacemos lo mismo, la Biblia, la palabra de Dios. Mire ahora qué interesante dice Marcos capítulo 6, versículo número 15. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí comenzaron las opiniones. Después que oyó Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había mandado a matar a Juan, y ahora cuando oye de Jesús, piensa que Jesús es Juan resucitado. La Biblia sigue diciendo, San Marcos capítulo 8, versículo 27, versículo 28. Cuando estudiamos la Biblia, cuando exactamente buscamos lo que ella dice, estamos oyendo verdaderamente la palabra de Dios que nos habla a nosotros.
No es la palabra de este o de aquel o del... No. Es la palabra de Dios. Mire lo que dice Marcos, capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y entonces, dice la Biblia, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Ya veremos más adelante San Juan capítulo 4, versículo 26, donde Jesús le declara a la samaritana que él es el Mesías llamado el Cristo, como ella le dijo en el versículo 25. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Cristo le confirma, yo soy el que habla contigo. Ya es tema para otro momento. Ahora estamos mirando a Jesús como profeta. Es interesante seguir leyendo, ya vimos a Mateo, ya vimos a Marco, vamos a ver ahora a Lucas. Los 3 evangelios sinópticos nos hablan de Jesús como profeta. San Lucas, capítulo 7, versículo número 13 al 16. Dice el versículo 13, San Lucas, capítulo 7, versículo 13 al 16. Nuestro tribunal está en la presencia del Dios Todopoderoso. La clave para pasar bien por ese tribunal es Cristo Jesús. Y para conocer a Cristo Jesús, que es la puerta, está la palabra de Dios. Dios se reveló a través de la creación, de la naturaleza. Dios se reveló en su palabra. Pero la mejor revelación de Dios es Cristo Jesús, que ya vino al mundo. Ahora, a través de la Biblia, nosotros podemos conocer a Cristo Jesús. Y conocer a Jesús, como él mismo dijo, es conocer al Padre. En San Juan capítulo número 14, Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. De allí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Muy bien. En San Lucas capítulo 7, versículo 13 al 16, mire qué interesante se pone esto. Dice la Biblia, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Están llegando a la aldea de Naín y está saliendo al atardecer un grupo de personas con un joven que había muerto. Era el único hijo de su mamá. Y entonces, al llegar a aquel lugar, el Señor ve el cuadro y dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y dice la Biblia, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta, Cristo el profeta de Dios. En el capítulo número 4 de San Lucas, en el versículo 24, recuerde que Lucas escribe después de haber hecho una investigación minuciosa de todo lo que tenía que ver con el Señor Jesús. El Señor Jesús hizo esta declaración, Lucas capítulo 4, versículo 24. Dice Jesús, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿De quién está hablando? De sí mismo. ¿Qué está pasando? Que su propia gente no lo recibe, no lo acepta como profeta. Por eso él dice, nadie es profeta en su propia tierra. En el capítulo 24 de San Lucas, en el versículo 29, mire qué interesante declaración. San Lucas capítulo 24, versículo 19. Dice Lucas 24, versículo número 19. Al pasar el tiempo, la mente se va acomodando al programa que se la somete. Lamentable y triste y dolorosamente, durante muchos años
se han sometido las mentes de las personas cristianas a los argumentos, las palabras, las disquisiciones de los hombres. Y algunas personas se han alejado de la Biblia y han seguido las conclusiones humanas. Eso es criminal, eso es espantoso. Necesitamos regresar a la palabra, necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a lo que Dios enseña, necesitamos volver a la experiencia que Jesús nos enseñó. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos volviendo atrás a las sendas antiguas. La experiencia de Jesús hace 2000 años. La experiencia de los patriarcas y profetas hace miles de años. Volvimos, como dice Dios, a las sendas antiguas. Dice San Lucas, capítulo 24, versículo 19. Dice el verso 19: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, Jesús se les une en el camino y no saben qué es Jesús. Y ahora el Señor le dice de qué hablan, de qué están dialogando. Estamos hablando de Jesús. ¿Y quién fue Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces le están describiendo a Jesús quién es Jesús. Y subrayan que era un varón profeta. Estaban claros que Cristo era un enviado de Dios, un mensajero de Dios. La Biblia establecía que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, San Mateo capítulo 1, versículo 23. Señores, la clave de la vida es la persona de Jesús. Usted puede ignorar lo que quiera ignorar, pero si ignora a Jesús, usted se perdió. Puede ser todo lo religioso que usted quiera, pero si usted no tiene a Jesús, está perdido. Necesitamos conocer, comprender y entender a Jesús. Necesitamos volver otra vez a Jesús. Aplacar el fuego de nuestros pensamientos en la fuente hermosa que es Cristo Jesús. Saciar nuestra sed espiritual en la fuente maravillosa que es Jesús y beber el agua de la vida que es el Espíritu Santo. Necesitamos volver atrás, donde las cosas comenzaron, aceptar el principio establecido por Dios. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Volvamos a la Biblia, paremos de tanto hablar y dejemos que hable la Biblia, la palabra de Dios. Pongamos a un lado nuestros intereses y tomemos en la mano los intereses del Señor. Vayamos al Evangelio según San Juan. Ya vimos a Mateo, vimos a Marcos, vimos a Lucas. Vamos a ver a Juan ahora un poquito también. Hablarnos acerca de Jesús como el profeta de Dios. Mire qué interesante dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo número 4, dice el versículo número 24 y el versículo 25. Jesús y las samaritanas están hablando y están dialogando, y entonces la samaritana se maravilla de los conocimientos de Jesús. ¿Cómo puede saber tanto? Entonces la samaritana dice: me parece que tú eres profeta. Pero el diálogo continúa. Y entonces, en la medida que él le va explicando, surge en la mente de esta mujer la profecía de Moisés
acerca de que Dios levantaría un profeta como él para enseñar al pueblo. Dice el versículo 24, San Juan capítulo 4, Dios es espíritu, dice Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La samaritana estaba clara en la profecía de Deuteronomio 18, donde se anunciaba a Jesús como el profeta, como Moisés, que vendría a enseñar al pueblo. Ella lo dice a Jesús, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy ese personaje, yo soy ese profeta que se anunció. Ahora, mire qué interesante se pone esto. En Hechos capítulo 2, versículo 22 y versículo 23, ¿cómo se confirma esta declaración? Cuando estudiamos la persona de Jesús, cuando conocemos, comprendemos y entendemos a Jesús, algo maravilloso ocurre en nuestro cerebro. Nuestro prefrontal se llena de luz, nuestro cerebro se llena de luz. El Espíritu Santo viene y comienza a trabajar en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro ser, y empieza a producirse el arrepentimiento, que es el cambio de la mente. El principio fundamental en ese cambio de la mente es la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted se llena de la Biblia, se llena de la presencia del Espíritu de Dios. Y el Espíritu comienza a hacer los cambios y a hacer las reparaciones necesarias. Mire lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 22 y versículo 23. Pedro da su discurso en Pentecostés. Recuerde, estamos trabajando con Jesús en mi casa. Estamos trabajando en el Nuevo Testamento. Estamos tocando el caso de la mujer samaritana. Y ahora estamos viendo a Jesús como profeta. Se anuncia que el Señor Jesús es ese profeta que vendría, según dice Deuteronomio capítulo 18, que leeremos en un momento. En el capítulo 2, versículos 22 y 23 de los Hechos, dice la palabra de Dios. Versículo 22. Pedro en su discurso anunció, varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahora dice Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro nos está presentando la historia del Señor Jesús. Pedro está introduciendo en forma clara la misión y la comisión del Señor Jesús. Pedro nos está diciendo que ese Jesús que crucificaron es nada más y nada menos que aquel personaje que mencionó Moisés. Deuteronomio, capítulo 18. Mire qué interesante se pone esto ahora. Deuteronomio capítulo 18, Moisés dice o escribe versículos 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Mientras más su cerebro se llene de la Biblia, más poderoso se hace. Mientras su cerebro descubre más a Jesús, más bendición recibe. Y entonces se llena más de la presencia del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice el versículo 15. Profeta, dice Moisés, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y mire ahora cómo Dios confirma lo que Moisés está diciendo. Dice el versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo,
Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Y dice ahora, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Moisés lo dice, Dios lo confirma, lo reafirma y lo aclara. Ahora viene el Señor Jesús como el cumplimiento de lo que había dicho Moisés y lo que había confirmado Dios. En San Juan capítulo 4, donde estamos trabajando con la samaritana, el versículo 44, mire lo que dice. La belleza de este método de trabajo es que vamos de un lado al otro y la Biblia se relaciona, la Biblia se complementa, la Biblia se explica, la Biblia se anuncia, la Biblia dice y hace todo lo que es necesario hacer. Es interesante cuando uno puede descubrir lo que uno no sabe. La palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer. Y este método de trabajo es hermoso porque parte de Dios, se centra en Dios y concluye con Dios. Diagrama matemático perfecto. Así le llamó a este método un científico de las matemáticas que no es ni tiene nada que ver con asunto de religión. Se quedó maravillado cuando anotaba las citas, volvía a su casa, se iba a su oficina y entonces escribía todos los textos, lo buscaba en la Biblia y entonces desarrollaba su diagrama matemático perfecto. Cuando seguimos leyendo, encontramos en San Juan capítulo 4, el versículo 44. Recuerde, estamos hablando de Jesús como profeta. Partimos de San Juan 4:19. Dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En el mismo capítulo 4 de San Juan, evidencia interna, queda bien claro que Jesús reconoció que él era profeta. El mismo Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús estaba claro que era, además de Mesías, además de sacerdote, además de rey, también era profeta. Capítulo 6, versículo 14 de San Juan. La Biblia es hermosa. San Juan capítulo 6, versículo 14. Dice el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Las señales y maravillas de Jesús, las predicciones, los milagros, dejaban bien en claro que Jesús es el profeta que anunció Moisés, el profeta que anunció Dios. Las pruebas y las evidencias lo confirman. Capítulo 7, San Juan, versículo 40. San Juan capítulo 7, versículo 40, dice el verso 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros que estas evidencias sean lo que son y que se confirmen en la época de Jesús? Nosotros esperamos a Jesús en su segunda venida. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos llegado a la parte final del cartel, si se puede llamar así, del cumplimiento de los eventos finales, de todos los eventos, todas las profecías. Hemos llegado al último periodo histórico de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. Somos los más privilegiados de todo lo que han pisado la tierra,
porque tenemos en las manos todas las evidencias, señales y maravillas obradas por Dios, y tenemos todo el conocimiento, alabado sea el nombre del Señor, de los que viven en el tiempo final. Jesús es el profeta, Jesús es el que habló en nombre de Dios. Muy a pesar de ser Dios con nosotros, vino a cumplir con la misión que Dios le encargó. El profeta, Dios, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo se centra en Jesús, todo gira en torno a Jesús, todo parte de Jesús como creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas. El Señor Jesús viene pronto por segunda vez. Necesitamos conocer más a Jesús. Como dice el himno, más de Jesús. Más de Jesús, yo quiero oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Necesitamos llenarnos más del Señor Jesús. Necesitamos aprovechar el tiempo conociéndole a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso de nuestras personas, el descanso de nuestra vida está en la persona de Jesús. En la medida en que conozcamos más a Jesús, en la medida que comprendamos más a Jesús, en la medida que entendamos más a Jesús, entonces el descanso será más cierto. Él no miente. No es un asunto religioso, es un asunto de relación, no es un asunto de religión. La gente cada día se afana en ser más religiosa, pero ese no es el punto. Los judíos que crucificaron a Jesús eran bastante religiosos y lo mataron. El punto es ser más cristiano. El asunto es practicar más el cristianismo. ¿Qué significa esto? Significa que conozco y significa que amo a Jesucristo porque le conozco. Usted no puede amar sin conocer, y si ama sin conocer, no es amor, se llama infatuación. Y la infatuación es la falsificación satánica del amor. ¿Cómo puede amar a quien no conoce? ¿Cómo puede creer en quien no conoce? ¿Qué cristianismo es ese? Necesitamos conocer a Jesús. No solo acerca de Jesús, necesitamos conocer a Jesús, y Él ha prometido: el que a mí viene no le echo fuera, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y Él promete, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Mi yugo es ligera, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Su conocimiento. ¿Cuál es la carga? El peso de la salvación. Mientras más lo conocemos, conocemos más la salvación, porque Él es la salvación. Mientras más lo conocemos, conocemos más el Evangelio, porque Él es el Evangelio. Mientras más lo conocemos, tenemos más fe, porque Él es el autor de la fe. Mientras más conocemos de Jesús a través de su palabra, se fortalece esa fe que Él hace, que Él fabricó, que Él es el autor. Necesitamos volver a la Biblia para volver a Jesús. Tanta miseria por no volver a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, no la doctrina acerca de Él. Necesitamos conocer la persona de Jesús. La Biblia es maravillosa. En San Juan capítulo número 9, versículo 17, mire lo que dice Juan 9, 17. La Biblia es maravillosa. Juan capítulo 9, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta.
Aquel hombre ciego de nacimiento había tenido la linda experiencia de encontrarse con Jesús. Y ese capítulo 9 de San Juan me apasiona, me emociona, me gusta porque aclara muchas cosas. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Para qué ese acto? ¿Qué representaba la saliva y el polvo? ¿Qué tiene que ver la saliva con la curación? Muchísimo. La mayoría de la gente no sabe por qué Cristo hacía ciertas cosas. Estaba claro en la época de Jesús y en el ambiente que la saliva tenía un poder curativo. Pero espere, solamente la saliva de los primogénitos que habían sido verdaderamente hijos de padres y madres legítimos. A Cristo lo tenían por ilegítimo, porque sabían que María había estado embarazada antes de unirse con José, aunque estaban en el año del desposorio. Por tal razón, para ellos la saliva de Cristo no tenía ningún poder, ningún derecho, no podía hacer nada. Y ahora un ciego de nacimiento, Jesús toma su saliva, la unta con lodo, la toma del lodo, unta el lodo con la saliva, le ponen los ojos a un ciego de nacimiento y dice, ve, lávate. El tipo va y se lava y viene viendo con sus 2 ojos grandotes, ahí todo el mundo funcionando. ¿Cómo la cosa? Número 1, ese es el folclore que ustedes tienen de que la saliva es así. Pues se equivocaron, van a ver quién soy yo. Y ahora el ciego viene y la gente le pregunta, y los fariseos le preguntan, y todo el mundo le hace preguntas. Y llegó un momento donde el ciego se incomodó y llamaron los padres del ciego para saber si ese era el hijo de ellos. Y entonces los padres, por miedo a que lo echen del templo, le dijeron, bueno, él es grandecito, pregúntenle a él. Y cuando el tipo ya caliente, molesto, incómodo, le vienen entonces a preguntar una vez y a preguntarle otra vez. Le preguntan al tipo, responde. Le pregunta a la gente, responde. Le preguntan los fariseos, responde. Vienen los padres y también le preguntan, responde. Y ahora otra vez vienen a preguntarle, y el que había sido ciego, parece que se le calentaron los motores y se incomodó. Y entonces, mire el lío que se armó aquí ahora. Dice el versículo 25, entonces él respondió y dijo, le dijeron los escribas y los fariseos, versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cuando nosotros conocemos a Jesús de esta manera, cuando nosotros tenemos un testimonio de Jesús de esta forma, nadie nos puede quitar la fe, nadie nos puede mover de Él, nadie nos puede quitar lo que hemos vivido con Él. Joven, no hay nada que se pueda hacer y te mandan a tu casa a morir. Y en la noche te pone a orar y en tu sueño viene el Señor, maravilloso Señor. ¿Sabe que te estás muriendo? Sí, Señor, pues no te va a morir. Te voy a dar de mi vida para que me siga dando a conocer. Y el otro día amanece sano. Y pasan los años, y se casa y tiene hijos, y otra vez vuelve el Señor. ¿Sabe que te estás muriendo? Sí, pues no te va a morir. Y sabe, sí. Oiga, pero ¿cómo le dicen a usted que eso no es verdad? ¿Cómo le dicen que no es cierto? Si lo está viviendo y lo está experimentando. Esa es la fe que este mundo necesita oír y ver. Tantas palabras y palabras. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y entonces el ciego se incomodó y le preguntó: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? En otras palabras, yo lo voy a seguir, yo voy a ser su aprendiz, yo haré lo que él quiera, yo le pertenezco ahora a él. ¿Ustedes quieren ser discípulos de él también? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Pues esto es lo maravilloso, dice el ciego. Dice respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Mire qué cosa. Ustedes no se supone que son los que saben. Pues como que ustedes no saben si el tipo me abrió los ojos a mí. Y sabemos, dice el ciego, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, dice el ciego, lleno del Espíritu, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Había conocido este ciego a Jesús? Sí. ¿Había tenido una experiencia con Jesús? Sí. ¿Estaba convencido que este Jesús era el profeta de Dios? Sí. ¿Por qué estaba tan convencido? Porque habiendo nacido ciego, ahora puede ver. Aún los padres del ciego se maravillaron cuando vinieron y vieron a su hijo viendo. ¿Este es el hijo de ustedes?, le preguntaron los fariseos. Sí, este ciertamente es nuestro hijo, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, pero este es el hijo de nosotros. Los fariseos, en lugar de dañar la situación, la hicieron más maravillosa, más gloriosa. Y entonces hay una declaración que Jesús hace, que la he llamado la praxis de la praxis. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vemos. Increíble lo que pasa con la humanidad. Estaban tan seguros de ver que condenaron a Jesús. Estaban tan seguros de creer lo que creían que lo maldijeron. Estaban tan seguros de lo que decían creer que lo condenaron. Estaban tan ignorantes de la palabra de Dios que olvidaron todas las profecías que anunciaban en el Antiguo Testamento el sufrimiento del Mesías. Estaban tan ciegos en sus propias disquisiciones y conclusiones que olvidaron lo que Dios había dicho en su santa palabra y cómo Jesús fue cumpliendo profecía tras profecía, todo lo que se anunciaba de él, y como ellos se hicieron instrumentos para el cumplimiento de las profecías en el dolor, sufrimiento, sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Amigo, amiga, asegúrese que usted está siguiendo la palabra de Dios. Asegúrese que usted está caminando por las sendas antiguas. Asegúrese que está adorando el verdadero Jesús. ¿Cuántos Jesús nos han inventado la gente? Asegúrese que usted está en el verdadero. Como dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Necesitamos volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios.
San Juan capítulo 5, versículo número 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Profeta, estamos en el verdadero, estamos en Jesucristo. Permita a Dios, amigo o amiga, que usted tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Necesitamos volver a Jesús. Recomiendo una y otra vez el libro El deseado de todas las gentes. Puede bajarlo gratis en la internet. El deseado de todas las gentes. Si lo ve muy voluminoso, consígase un librito pequeño que se llama El Camino a Cristo. Si está interesado en aprender las parábolas, baje el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Si quiere conocer más del discurso de Jesucristo, el Sermón del Monte, baje el discurso maestro de Jesucristo gratis. Todos esos libros son gratis. Lo puede repetir, pastor, con mucho gusto. El deseo de toda la gente. El camino a Cristo. Palabras de vida del gran maestro. El discurso maestro de Jesucristo. Lee esos 4 libros acerca de Jesús y usted verá que su vida será completamente distinta. Permítame terminar con una pregunta. La pregunta es, amigo o amiga, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta entregar y rendir su vida a Cristo Jesús? ¿Acepta decir, como dijo aquel ex ciego? Interesante cuando el Señor Jesús vuelve después de la carrera, de la discusión del ciego, el Señor vuelve y habla con el ciego. Y me gusta cuando Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dice, ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Cosa linda. Y el Señor Jesús le dice, el que habla contigo, Él es. Y entonces, bendito sea Dios. La declaración que hace este hombre que había sido ciego. Dice San Juan capítulo 9, versículo 35, vamos a terminar con esta frase hermosa. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Qué cosa hermosa. Y dice ahora, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo no voy a creer en ti, Señor, si me sacaste de la oscuridad? ¿Cómo no voy a creer en ti, Señor, si me trajiste esperanza a la vida? ¿Cómo no voy a creer en ti, Señor, si llenaste de luz mis ojos? Amigo, amiga, oremos a Dios que llene de luz nuestros ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amigo, amiga, volvamos, a través de la Biblia, volvamos a Jesús. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga e ilumine su mente con la palabra santa para que tengamos un nuevo encuentro, un reencuentro con Jesús? ¿Acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta los principios establecidos en la palabra de Dios para que rijan y dirijan su vida? Levante la mano conmigo si usted dice que sí. Querido Padre Celestial, levantamos la mano, Señor, aceptando su palabra, aceptando a Jesús y dándole todo el derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que nos cambie y nos transforme. Señor querido, Padre Celestial, le aceptamos como nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo. Nos rendimos a sus pies, Padre eterno. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador que pagó con su vida y su sangre nuestra redención. A Él nos entregamos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Bueno, hemos llegado al final de la programación especial de esta noche de la serie Jesús en mi casa con el pastor Andrés Portes. Para mí ha sido un placer nueva vez estar con ustedes en esta programación especial desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue, ubicada en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Quiero invitarle a visitar la página lavozdelconsolador.org, pero también le invito a escuchar estos temas en audio en cualquiera de la plataforma de su preferencia. Solo tiene que buscar Iglesia Adventista Gascue con Z y ahí usted puede escucharlo, compartirlo y descargarlo gratis. Pero de igual manera también distintos devocionales. Recuerde, el evangelismo no está en pandemia. Y otra cosa más, recuerde que en este mes de octubre usted tiene toque de queda con la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue en todas nuestras programaciones, presenciales y de manera virtuales. ¿Por qué? Porque es un mes cargado de actividades muy interesantes. Es más, yo me atrevo a decirle que hasta el mes de diciembre, el 31 de diciembre, estamos con programaciones especiales. Ya le estoy avanzando, Así que ya usted sabe, si está con nosotros por primera vez, no se ha suscrito a nuestro canal, no se retire sin antes suscribirse y activar las notificaciones. Recuerde, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aférrese a esa promesa, Cristo viene muy pronto y tenga usted una bendecida noche.
potente hueste.